Muy buenos días, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy empezamos hablando acerca de técnicas de conducción, tema muy importante en nuestro ciclo de clases. Ya vamos a ver este tema hoy y mañana. Y es importante, esto que les voy a decir es, no sé si lo más importante, pero una de las cosas más importantes de la clase. Recuerden siempre que una clase teórica no puede reemplazar lo que podrían aprender en una clase práctica, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el consejo? El consejo es que ustedes puedan hacer clases, ¿cierto? Puedan tomar clases en algún momento prácticas, ¿ya? En un lugar que obviamente reúna todas las condiciones, ¿cierto? Pueden ser clases inclusive de off-road, ¿cierto? Hay instructores que enseñan off-road, hay instructores que enseñan pista, ¿cierto? Pista de asfalto. Cualquier tipo de clínica de motos que tomes o de curso de motos práctico te va a servir, ¿ya? Aunque sea deportivo o recreacional, ¿ya? Te va a servir porque normalmente lo que primero te enseñan en estos cursos es a dominar la moto, ¿ya? Eso quiere decir saber cuánto tu moto frena, saber cuánto tu moto dobla, saber cuánto tu moto acelera, ¿ya? Entonces, importante, siempre, entre más instrucción puedan recibir, siempre va a ser mejor. Y la verdad es que todo suma, queridos amigos, ¿ya? Todo suma. Así que si tienen la oportunidad, no lo tomen como un gasto, más bien tómenlo como una inversión. Esa plata que van a gastar en tomar algún tipo de curso, la van a estar recuperando en cada vez que ustedes eviten un accidente, cada vez que se salven de algún riesgo, van a estar recuperando esa plata que invirtieron en tomar curso y en prepararse mejor. ¿Ya? Vamos a ver aquí, tengo un amigo conectado, una amiga. Mira, Amara Mateluna, ¿cómo estás? No te había visto hace varios días. Pensé que era un amigo que se había conectado ayer, por eso dije amigo, ¿ya? Eh, Contento de verte de nuevo, Amara. Hola, buenas tardes, dice Amara. Buenas tardes también para ti. Ya tú ya sabes cómo funciona. Amara ya nos ha acompañado en clases anteriores, así que ahí cualquier cosita nos vamos comunicando a través de la sección de preguntas y respuestas. ¿Ya? Entonces tenemos el tema 3. El tema 3 habla acerca de técnicas de conducción, es decir, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. ¿Ya? Súper importante, el día lunes y martes estuvimos viendo eh, funcionamiento de la motocicleta, ¿ya? Hablando del motor, hablando de sistema de lubricación, etcétera, ¿ya? Escape, sistemas de inyección, carburador, etcétera. Hoy día empezamos a hablar acerca de técnicas de conducción, condiciones climáticas adversas, oscuridad, cuándo puedo, cuándo no puedo adelantar, ¿ya? Importante. Entonces vamos a ver qué temas podemos tomar el día de hoy. Me voy a ir al final, ¿cierto? Para que sea eh, más surtido lo que vamos a conversar. Ya, miren, vamos a empezar a hablar de este punto que está acá, que habla acerca de las caídas de la motocicleta. ¿Ya? Dice, al conducir una motocicleta debe saber cómo actuar ante una posible o inminente caída. ¿Ya? Todos nos podemos caer. La verdad es que prácticamente todos en algún momento nos vamos a caer. Más allá de que nos podemos caer, en algún momento todos nos vamos a caer, ¿ya? Por lo tanto, lo mejor es pensar más o menos cómo deberíamos caernos, a qué hacerle el quite, por ejemplo, ¿ya? Entonces dice que al conducir una motocicleta se debe saber cómo actuar ante una posible o inminente caída,
¿ya? Y veamos qué es lo que aparece acá. Dice, al conducir una motocicleta debes saber cómo actuar ante una posible... de ahí de nuevo lo mismo, lo he leído 3 veces, ya. Pero ahora sí, cuando la caída es inevitable, es decir, no hay otra cosa que hacer que ya decidir cómo caer, dice, el mejor consejo es soltar la motocicleta. ¿Por qué? Porque la motocicleta tiene muchas partes que nos podrían atrapar, que nos podrían apretar o que nos podrían quemar. Por lo tanto, entre caer enrollado con la moto y que la moto caiga por un lado y nosotros caigamos por otro lado, siempre es mejor por separado, ¿ya? Suelta la moto, que la moto se vaya nomás, y tú tienes el terreno, digamos, más limpio para caer sin tanto, imagínate, o sea, no es lo mismo caer en el cemento que caer encima del manubrio de una punta del manubrio, por ejemplo. Obviamente, en la punta del manubrio probablemente me va a hacer más daño que caer plano en el cemento. Ya de eso se trata un poco. Además, es muy importante entender que hay distintos tipos de, o sea, que hay lugares en la moto, perdón, que están muy calientes, como el escape y algunas zonas específicas del escape. Y que si vamos enredados con la moto, es posible que lleguemos a tocarla y nos quememos más encima, ¿ya? O que la moto, imagínate que la moto cae encima tuyo y justo cae encima tuyo por el lado del escape. Te aplasta y te quema al mismo tiempo. Entonces, lo más recomendable es deshacerse de la moto lo antes posible, tratar de que la moto vaya por un lado y nosotros por otro, ¿ya? Dice que el mejor consejo, ¿cierto?, es soltar la moto. Después dice que estar enredado con ella en la caída puede traer como consecuencia quemaduras con partes calientes de la motocicleta o golpes contra él. Luego, en el siguiente punto, dice, mantenga el cuerpo lo menos rígido posible. ¿Qué significa eso? No es mucho lo que podemos luchar contra el accidente, ¿ya? Entonces, si yo me pongo rígido, duro, es probable que reciba más lesiones que si me dejo llevar, por decirlo así, ¿ya? Sin tratar de apoyarse con brazos o piernas, ¿ya? Imagínate que muchas veces los conductores caen, se van deslizando, ¿cierto? Por el piso, tratan de poner las manos para frenar la caída o frenar el deslizamiento, y lo que pasa con sus manos es que se le quiebran. ¿Por qué? Porque la velocidad es mucha, ¿ya? De ahí también el equipamiento. Los cascos de buena, o sea, perdón, no los cascos, los guantes de buena calidad traen en estas zonas deslizadores. Ya tienen una parte dura aquí, y esa parte es precisamente, aquí o acá, no me acuerdo. Bueno, pero por aquí, en esta zona, traen una parte que es justamente para que si yo pongo las manos, la mano no se tranque y deslice por la superficie, ¿ya? Entonces, ideal no tratar de pararse porque todavía vamos con velocidad. Obviamente que ya cuando terminamos de deslizar, ¿no es cierto? Si nos sentimos en condiciones de poder pararnos, lentir y todo eso, puede ser, ya sobre todo si estamos solos. Pero también es importante de que cuando te caes y te vas a parar, te pares, pero te pares lento, ya te pares de forma controlada. Y si tú sientes dolor o sientes algo muy grande, obviamente, y hay más personas sobre todo, de repente es mejor quedarse quieto que pararse de golpe. Ya muchas veces las personas se paran y tienen algún tipo de herida interna, ¿cierto? Y al pararse agravan más la situación y terminan muriendo en el lugar, ¿ya? Entonces ahí también tengo que entender un poquito esa parte, ¿ya? Sí. Sobre todo si hay gente alrededor mío y me dice, no, quédate ahí, quédate tranquilo, y llaman, no sé, por una ambulancia, preferible si es que puedo esperar en el piso, espero una ambulancia, ¿ya? O espero una persona que me revise, o me voy moviendo eh, relativamente lento, ¿cierto? Para ver cómo va la cosa. Obviamente ahí yo voy a estar en estado de shock, ¿ya? Así que lo mejor siempre va a ser, ojalá esperar a que bueno, no sé si siempre, ¿ya? Pero normalmente eso es lo que se recomienda, que la persona no se pare de forma inmediata, ¿ya?
no quiero explayarme mucho en ese tema porque son muchas las variantes que pueden suceder ahí, ¿ya? Después dice, bueno, el tema de no de mantener el cuerpo lo menos rígido, ¿ya? Aplica muchas veces hay grandes accidentes. Y por ejemplo, da que una de las personas que va ahí en el accidente va muy, muy, muy curado o muy, muy, muy drogado y resulta que no le pasa nada. Y a los demás que van sanos y buenos reciben muchas lesiones. ¿Ya? Bueno, eso también pasa porque la persona que iba en esas condiciones muchas veces ni se entera que tuvo un accidente. ¿Ya? Por lo tanto, no se alcanza a poner nervioso, no se pone rígido, se deja llevar nomás y tiene la suerte de que no le pasa nada. ¿Ya? Entonces también ahí es como que eh, no hay que luchar en el fondo con el accidente y cuando ya estamos en el piso y hay una fuerza que no podemos controlar. Y viene, profe, estoy con problemas de internet y me tendré que desconectar. Espero que tenga una buena tarde. Perfecto, Amara. Gracias por avisarme. Espero que después puedas ver la grabación. Cuídate mucho, ¿ya? Espero verte nuevamente en otra clase. Ya, seguimos entonces. Ya, mantenga entonces el cuerpo lo menos rígido posible y después dice, no trate de levantarse hasta haberse detenido completamente, ¿ya? Si yo me voy deslizando, que más o menos lo dije mezclado anteriormente, si yo me voy deslizando y trato de pararme, lo más probable es que voy a empezar a dar vueltas, ¿cierto? O voy a recibir más lesiones. Si me voy deslizando, espero a terminar de deslizarme para empezar a pararme si es que es posible. Y como les digo, tratar de hacerlo siempre lento, porque puede ser que a lo mejor me quiebre un brazo, ¿cierto? Y con el estrés, ¿cierto? Con el miedo, con el estado de shock, por decirlo así, no me doy cuenta, ¿ya? Entonces, si me muevo rápido, puedo grabar las lesiones, a eso voy, ¿ya? Tratar de levantarse hasta haberse detenido completamente, dice que cuando el choque con un obstáculo, ¿ya? Este punto es súper importante, ¿ya? Dice, cuando el choque con un obstáculo, por ejemplo, una piedra, un New Jersey, lo que sea, ¿ya? Es inevitable, frene fuertemente hasta instantes antes del choque. Luego, libere los frenos. Esto descargará el tren delantero, es decir, que la suspensión se va a levantar, o cuando ustedes vayan frenando, la suspensión se va a comprimir al máximo. Cuando ustedes suelten los frenos, ¿cierto? La suspensión va a volver. Dice que esto descargará el tren delantero, haciendo más fácil pasar por sobre el estorbo. Trate de mantener la dirección derecha y levantarse inmediatamente para absorber el golpe en el tren trasero, ¿ya? Bueno, yo dije un New Jersey, un mal ejemplo en realidad, ya un New Jersey igual es muy grande, pero estaba pensando como en donde empiezan o terminan los New Jersey, que son como de menos a más, por decirlo así, ya, pero es un mal ejemplo, mejor dejémoslo en una piedra, o cualquier obstáculo que no sea tan gigante en la carretera, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá habla de mejorar las posibilidades de pasar por encima del obstáculo, ¿ya? Esto va a generar que la moto probablemente pegue un gran salto, ¿ya? Se levante rueda delantera, se levante rueda trasera, pero hay probabilidades de que yo siga arriba de la moto cuando pase todo eso y que la moto vuelva a caer al piso y yo siga estando arriba de la moto, ¿ya? Entonces, siempre, siempre que yo vaya a chocar, por ejemplo, una cuneta, ya no me di cuenta y voy directo a una cuneta, si yo voy frenado, el paso va a ser mucho más brusco, ¿ya? Y hay más probabilidad de que, por ejemplo, la rueda se rompa. Si yo, justo antes de golpear el obstáculo, suelto los frenos, voy a darle tiempo a la suspensión que se estire y cuando choque con el obstáculo, la rueda va a volver a comprimir la suspensión, absorbiendo parte importante del impacto. Y eso me va a servir para tener mejores probabilidades de salir ileso, ¿cierto? Y ojalá que la moto también no tenga ningún tipo de daño
de esa situación, queridos amigos. ¿Ya? Muy importante. Denme un segundito, por favor. Ya, seguimos. Ahora sí. Ya, entonces, recuerda, cuando vamos a pegarle algo, a chocar con algo, suelta los frenos. Obviamente, frena lo que más se pueda, pero justo antes de tocarlo, ¡chum!, soltamos los frenos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a que yo pueda pasar, ¿cierto?, por arriba del obstáculo. ¿Ya? Y obviamente, siempre que tengamos la intención de que la moto pase por arriba de algo, va a ser mucho más fácil para la moto y para nuestro cuerpo también pasar por arriba de él si nosotros vamos parados, ¿ya? Es decir, no con el trasero apoyado en el asiento. ¿Por qué? Porque la moto sí o sí se va a mover, ¡tada!, ¿ya? Pero resulta que si yo voy sentado, ese golpe, ese golpe violento del asiento me va a pegar directamente y lo voy a sentir, ¿cierto? Pero si yo voy parado, mis piernas ayudan a amortiguar el peso de mi cuerpo. Por lo tanto, es mejor para la moto porque va con menos peso ahí que la va apretando contra el suelo, entre comillas, ¿ya? Y para mi cuerpo porque yo puedo amortiguar con mis piernas y no sentir, ¿cierto?, todo ese impacto de forma tan violenta, ¿ya? Después, terminemos con eso, ¿ya? Hablemos un poquito acerca de la conducción con carga en una motocicleta. ¿Qué es la conducción con carga? Bueno, carga puede ser peso, ya peso importante en la moto, o puede ser una persona, ¿ya? Cuando yo tenía mi moto 150, en ese tiempo yo vendía aceitunas. Y iba a comprar aceitunas en mi moto 150. Y en una oportunidad, de haber sido como un 18 que iba a vender muchas aceitunas, compré, no me acuerdo cuántos kilos eran, pero eran hartos. Y yo en la moto así con toda la fe, po, ¿cachai? Y la pongo atrás, bien, bien armadita, una bolsa gigante en el asiento
copiloto, pero bien amarrado por todos lados. Me acuerdo que le puse cinta y todo. Y ya, pues, bien, la carga bien. Llegué bien y todo, pero tocaba un poquito el acelerador y la moto como que tendía a levantarse, como que tendía a levantarse. Entonces me tuve que venir suavecito, ¿ya? Me vine suavecito, ¿por qué? Porque si yo aceleraba como aceleraba normalmente, la moto se iba a levantar. Y si la moto se levantaba, obviamente iba a perder la dirección y podía tener un accidente. ¿Ya? Además que como iba con peso atrás, le iba a costar a la moto devolverse hacia adelante, si es que pasaba desde cierta altura. Entonces, importante es entender que el comportamiento dinámico de la moto cambia mucho cuando eh, cuando yo le pongo más o menos peso, ¿ya? Ya, dice, el transporte de un viajero o de carga en una motocicleta modifica su comportamiento, por lo que tendrá que tener en cuenta los siguientes detalles. La distancia necesaria para realizar un adelantamiento será mayor. Obvio, la moto no va a responder de la misma forma. La moto va a acelerar más lento cuando yo estoy, ¿cierto?, con más peso. Se va a notar mucho más en una moto de menos cilindrada, más pequeña, se va a notar mucho la diferencia entre ir nosotros solo e ir con alguien más. Pero en motos más grandes se va a notar menos, pero probablemente siempre se va a notar, ¿ya? Entonces, después dice que las frenadas se alargarán y será más importante que nunca ejecutarla en dos tiempos. Es decir, en primer lugar, tocando suavemente los frenos delanteros para traspasar el peso hacia el eje, para posteriormente frenar con más intensidad. Si se usa el freno bruscamente, bloqueará fácilmente la rueda, ya que no tendrá peso en el eje delantero. ¿Ya? Súper importante cuando ustedes van con peso atrás, deben entender que la participación del eje trasero aumenta. ¿Por qué? Porque tengo más peso en la rueda trasera y eso hace que la frenada de la rueda trasera como que participe un poco más en el total de la frenada. Eso significa que la rueda delantera no va a tener tanto peso como cuando vamos solos. La distribución del peso no va a estar 100% o no va a estar en una medida tan alta en la rueda delantera. Y eso significa que si yo freno un poquito más de lo que tengo que frenar, la rueda delantera se va a bloquear. Y eso significa, si se bloquea la rueda delantera, que me voy a caer. Recuerden que si la rueda delantera se bloquea, quedo sin dirección y lo más probable es que termine cayendo. ¿Ya? ¿Puedo salvarme de esa situación? Sí. En contadas ocasiones, con mucha suerte, ya, si rezaste antes, ya puede ser que te salves, ya de esa situación. Entonces, ya. Entonces las frenadas se alargan y será más importante que nunca hacerlo en dos tiempos, ¿cierto? Tocando suavemente el freno delantero para trasladar el peso y posteriormente frenar con más intensidad. Ya, ese lo leímos completo, pensé que nos faltaba leer un pedacito. Después en el tercer punto dice la resistencia al viento crece, por supuesto, porque llevamos más volumen en la moto. En algunos casos mucho volumen, en otros casos un poco más de volumen, pero siempre va a cambiar la cantidad de viento que nos va a estar chocando y nos va a estar afectando, ¿ya? Si yo soy así, me choca esta cantidad de viento por acá, pero si yo soy así, me choca el doble, ¿ya? Por lo tanto, el viento puede que me empuje más hacia un lado o más hacia el otro o que me frene más inclusive, ¿ya? Entonces, queridos amigos, es muy importante todo esto. Disminuye, oye, este punto es súper importante y se toma muy poco en cuenta,
¿ya? Este punto es súper importante. Dice, disminuye la distancia al suelo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo tengo que pasar por arriba de un obstáculo, imagínense inclusive ¿cómo se llama esto? Un lomo de toro. Hay lomos de toros que son muy agresivos, ¿ya? Son como muy altos. La moto, en el lomo de toro, la guata de la moto, por decirlo así, la parte baja al medio, tiende a rozar con el lomo de toro. Entre más rápido, o sea, no, perdón, entre más cargado vaya, la guata de la moto va a ir más abajo. Por lo tanto, hay más posibilidades de que la moto, la guata roce en un obstáculo. Eso no es tan común que pase, ya creo yo al menos. Pero sí es importante entender que cuando yo me inclino, la moto también va más abajo. Por lo tanto, la moto va a aceptar menos inclinación sin rozar. Cuando yo me voy inclinando en la moto, normalmente los pedalines son los primeros en tocar, cuando yo me inclino bastante en la moto. ¿Ya? De hecho, muchos pedalines traen un dispositivo que es para que roce antes que el propio pedalín y separe un poquito el pie del suelo. ¿Ya? Es como un fierrito que va hacia abajo. ¿Ya? En esos casos, cuando hablamos de eso, es importante tenerlo súper en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrado a andar en la moto, ¿cierto? Y voy con un acompañante y ando de la misma forma y paso las curvas a la misma velocidad, es posible que el roce se dé antes y eso termine por generar un accidente, ¿ya? La verdad es que la moto puede rozar, el pedalín puede rozar y puede que no pase nada, ¿ya? Pero muchas veces roza, el piloto se asusta y queda la escoba. ¿Ya? Por eso les digo que a veces es importante tomar algún tipo de clase, algún tipo de lecciones, porque eso ayuda a todos estos puntos a manejar. ¿Ya? Les cuento, por ejemplo, cuando yo eh, empecé a andar en moto, no exactamente cuando empecé, pero cuando llevaba poco tiempo andando en moto de calle, empecé a ir a track days, ¿ya? Tampoco fui a tantos, pero a los que fui me sirvió mucho, en parte justo para eso. Uno toma una curva y la empieza a tomar cada vez más rápido, cada vez más inclinado, y en un momento tú te das cuenta, porque te avisan, te dicen, oye, puede pasar esto otro, si pasa esto, o si suena esto, no te asustes porque esto, lo otro, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en ese track day yo empecé a darme cuenta que mi inclinación era tal que los pedalines empezaban a rozar. Pero como yo ya estaba preparado para que los pedalines en algún momento empezaran a rozar, empezaban y yo ya sabía que era eso y que tenía que seguir simplemente y no, digamos, preocuparme, no ponerme nervioso de manera exagerada, etcétera. ¿Ya? Entonces, súper importante, queridos amigos, todo este, todo este tema, todo este funcionamiento. ¿Ya? Ya, recuerden el tema de la distancia al suelo. La distancia al suelo puede disminuir. Ya, aquí tiene que ver con lo que les dije anteriormente. ¿Ya? Dice que en caso de que la carga trasera sea excesiva, será más fácil que la rueda delantera se quede en el aire cuando acelere bruscamente. ¿Ya? En el fondo, cualquier tipo de carga que yo lleve atrás, o sea, con una persona que yo lleve atrás, ya va a ser mucho más fácil que la rueda se levante. Va a ser más fácil. Va a ser un poco más fácil o mucho más fácil dependiendo del peso. Entre más peso lleva atrás, más fácil va a ser que la rueda delantera se levante. Y es lo que yo le estaba diciendo al principio. Yo creo que esa vez llevaba como unos 50 kilos. ¿Sabes qué les digo yo? ¿Ya? ¿Y podía andar? Sí, podía andar. Pero, como les digo, si aceleraba un poquito más de la cuenta, al tiro, ¿cierto? Empezaba la moto a sentirse que quería levantarse, ¿ya? Obviamente, si se levanta un poquito, tú sueltas el acelerador y la moto vuelve tranquilamente al suelo, ¿ya? O sea, se levanta así, casi ni se nota.
Pero si tú en una te equivocas y aceleras fuerte, ¿cierto? O por algún motivo quisiste salir más rápido, ahí la moto, ¡fum!, se va para arriba y ahí hay que tener mucho ojo porque puede ser muy peligroso. Ahí tengo otra historia, ¿ya? También me pasó, pero esa vez sí la vi complicada. Me pasó, yo le he contado varias veces que mi primera moto de calle fue una R15. Yo mido 1,86 m, ¿ya? Y en ese tiempo pesaba como 90 kilos. Mi señora también es una persona alta, ya mide como 1,65 m por ahí. Eh, Íbamos los dos en la moto, íbamos por ahí por la reja, me acuerdo, y de repente se para al lado mío una FZ16, ¿ya? Se para al lado mío y empieza... Ya, y en ese tiempo, igual uno era más inmaduro, ¿ya? ¿Y qué pasó? Y ya, pues yo quise salir rápido igual, ¿cierto? Sacar la moto rápido. Ya, pues y tomo la moto, mi moto obviamente, la aceleré lo mismo que la aceleraba siempre cuando andaba solo para salir lo más rápido posible, ¿ya? Para obtener buena aceleración. Pero en esta ocasión yo no tomé en cuenta que llevaba a mi señora en la plaza trasera, ¿cierto? En el asiento de atrás. ¿Qué pasó? Como aceleré y tenía cambiado el comportamiento dinámico de la moto porque la señora estaba atrás, el peso estaba distribuido más hacia atrás, ¿qué pasó? Que la moto se paró, se levantó la rueda delantera, pero se levantó harto, ¿ya? Anduve varios metros con la rueda delantera arriba. Si ustedes me preguntan o le preguntan a cualquier persona que estaba ahí, probablemente se vio genial. ¿Cuál es el problema? Que lo hice sin querer hacer, ¿ya? Y que yo iba muerto de susto y que gracias a Dios, porque yo ahí no atiné a nada, ¿ya? Y gracias a Dios la aceleración no fue la suficiente para que termináramos, como la moto del motor es chiquitito, tenía poquita potencia, no fue suficiente para que la moto se levantara y llegara atrás y nos cayera, sino que hizo esto la moto. Y por ahí se le empezó a acabar la potencia y empezó a bajar. Se vio bacán. De hecho, el amigo de la FZ, yo creo que quedó así, oh, sorprendido. Pero no fue algo controlado. Fue algo que, porque dio el grande nomás, no tuvimos un accidente. Pero eso que me pasó, y que fue muy peligroso, y gracias a Dios no pasó nada, pero fue muy peligroso, eso que pasó fue porque yo en ese momento no tomé en cuenta el cambio del comportamiento de la moto. Es por eso que cuando tú le pones, por ejemplo, una parrilla a la moto o una caja, estas cajas, yo ando con caja ahora en la moto, una caja atrás, la caja tampoco puede ir tan atrás. Hay gente que le pone la caja súper atrás. Claro, le echáis peso y la palanca que te va haciendo, obviamente puede perjudicar el funcionamiento. También las cajas, por ejemplo, te dicen, tú compras una dimensión de caja, te dice que es una caja para ciertos estándares de moto, por ejemplo, de 250 para arriba. Esa misma caja no le sirve a una moto 150 porque el porte hace que la moto 150 se vuelva más inestable y se vuelva peligroso llevar, ¿ya? Por eso debemos respetar lo que los fabricantes nos ponen ahí como instrucción. Recuerden que el fabricante siempre va a querer vender. O sea, al fabricante no le conviene, por ejemplo, ponerle ahí que la caja no la pueden usar motos 125. Lo pone porque realmente si lo haces, si vas en contra de esas instrucciones, realmente es peligroso y realmente puedes tener un accidente grave, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Entonces, vamos con la siguiente. Dice resistencia al viento, disminuye la distancia en suelo, carga excesiva. Ya. Aquí habla del efecto Chini. ¿Ya? ¿Qué es el Chimi? Chimi normalmente se le dice un efecto que aparece en las motos deportivas de alta cilindrada, ¿ya? Y que hace que
la moto vaya a tal aceleración que el manubrio no se estabiliza solo, ¿ya? Como el manubrio no se estabiliza solo, la moto empieza como a vibrar. ¡Ta! No se va para el lado, o se va para el lado, pero no digamos que no hace esto y se va para el lado, sino que hace esto. Ta, 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 ta. Y obviamente la moto gira entera, y es muy difícil controlar ese efecto, ¿ya? A eso se refiere. Como voy a tener más peso atrás, es más fácil que esto pase, porque es como que la rueda no va tan apretada al piso. Esa es como la forma que yo tengo que practicar. Y como no va tan apretada al piso, es más fácil que pierda, ¿cierto?, esa estabilidad y empiece a sacudir el manubrio de forma violenta, ¿ya? No les voy a explicar mucho del tema de efecto Chimi porque siento que es un tema igual medio avanzado, ¿ya? Pero normalmente en las motos más pequeñas no se da, ¿ya? El efecto Chimi. Por ejemplo, si yo suelto mi moto, le pasa a todos los que tienen mi modelo de moto, si yo suelto mi moto, el manubrio empieza a moverse. Si lo suelto. Pero eso es porque probablemente hay algún tipo de desbalanceo o algo así que hace que cuando yo suelto el manubrio se mueva. Eso no es Chimi, ¿ya? Chimi es por efecto de la velocidad y la aceleración. Y es, aunque yo lo afirme, se sigue moviendo. Es algo que yo no puedo controlar con la fuerza de mis manos, ¿ya? Como les digo, normalmente se da en motos de alta cilindrada. Lo que me pasa a mí en mi moto es que el manubrio no mantiene, cuando no lo llevo así afirmado, empieza como que no estuviera bien balanceado, no sé, algo así es, ¿ya? Que puede pasar también por las protecciones que se ponen en los manillares, etc., ¿ya? Pero no son lo mismo, no son lo mismo. Por eso les digo que el tema del efecto Chimi es un tema igual bien eh, especial, ¿ya? Después dice, los neumáticos sufrirán esfuerzos mucho mayores, por lo que es recomendable aumentar la presión de los mismos para conseguir un desgaste más regular. ¿Ya? Dice acá, ya. El tema de los neumáticos y la presión. En muchos manuales habla de cambiar la presión de los neumáticos en ciertas situaciones. Yo soy más de ver el manual, manuales en general me refiero, de conducción. Yo soy más de revisar el manual del vehículo y si el manual y el fabricante del vehículo me recomiendan aumentar la presión, lo hago. Si no, no. ¿Ya? Obviamente siempre observo, por ejemplo, cuando voy a ir con la moto cargada, etcétera, observo cómo quedó el neumático, si bajó mucho o no, como para tener, ¿cierto?, una mejor noción, una mejor idea. Pero no soy mucho de llegar y echarle, voy a echarle, no sé, 2 PSI más porque voy a ir con una persona. ¿Ya? Trato siempre de ir con las presiones que el fabricante me indica. Si el fabricante dice que debo subir la presión, entonces la subo. ¿Ya? Ya. Después dice, caso de la carga sea excesiva, será más fácil que ya, no vamos acá. Dice, el llamado efecto Chimi es una oscilación del tren delantero que provoca una pérdida de control de la motocicleta y bajada de su capacidad de frenada. ¿Ya? Como les digo, es un temblor incontrolable del manubrio. Se mueve tanto que no lo puedo afirmar con la fuerza de mis manos. ¿Ya? Hay algunas formas de controlarlo, pero insisto, no quiero entrar en ese detalle porque es algo que hay que verlo en mayor profundidad. ¿Ya? Ya. Aquí nos vamos a ir a algo súper importante que habla acerca de las condiciones climáticas adversas. Pero este tiene que ver con los túneles y yo quiero condiciones climáticas adversas sólidas. Esta es la que quiero ver. ¿Ya?
Ya. Vamos a hablar ahora acerca de las condiciones climáticas adversas. ¿Qué es eso? Es cuando las condiciones no son ideales, ¿ya? Las condiciones climáticas adversas es cuando las condiciones de conducción no son ideales. Es decir, no hay, no está seca la calle, no hay sol, etc. Más fácil, condiciones climáticas adversas por excelencia cuando hay agua, ya en la calle. También existen otras, pero normalmente tienen que ver con el agua, con la humedad, ¿ya? Para mí, condición climática adversa es cualquier cosa que eleve el peligro y que me haga no disfrutar tanto el agua, ¿ya? Yo ahí soy categórico y les digo que yo cuando hace mucho frío no ando en moto y cuando llueve menos todavía, ¿ya? Yo la moto, a mí me gusta andar en moto, me gusta disfrutar la moto, la disfruto mucho, pero cuando llueve, cuando está mojado, cuando hay frío extremo, menos si nevara, aquí en Santiago andando yo no nieva, pero si nevara menos todavía, ¿ya? Entonces, primero que todo, les quiero decir que ojalá, si ustedes, eh, si ustedes tienen la posibilidad de no ir en moto cuando hay condiciones climáticas adversas, para mí es la mejor decisión, ¿ya? Si usted va en moto, perdón, si usted no va en moto, ahí sí, si usted no va en moto cuando hay condiciones climáticas adversas, para mí por lo menos es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque para mí la moto es para disfrutar. Y yo ir todo mojado, muerto de frío, no la disfruto. ¿Ya? Aparte que yo particularmente no tengo equipo como para andar en la lluvia. Ya hay equipos obviamente bacanes que uno se pone y que no se moja, etcétera. Pero yo prefiero mantenerlo simple y si llueve voy en auto. Principalmente por el riesgo de caerme por un resbalón, por la imposibilidad de frenar con normalidad. Y por otro factor que aquí creo que no está considerado, que es la visibilidad, ¿ya? Cuando hace mucho frío o hay lluvia o hay agua en el camino, bueno, principalmente cuando hace mucho frío o lluvia, eh, niebla también, nieve también, ¿ya? Precipitaciones, digamos. Si hablamos de esas condiciones, aparte de lo propio de la falta de grip se dice, pero de adherencia, ¿ya? De la falta de adherencia, a pesar de la falta de adherencia, además, perdón, de la falta de adherencia, existe el tema de la visibilidad. ¿Y qué es lo que pasa? En invierno, con frío y con humedad, para empezar, salta agua, ¿cierto? Y eso hace que una moto sea menos visible. Me refiero a todo lo que hay en el ambiente, ya sea la lluvia que está cayendo, la neblina, la nieve o el barro que salta cuando los autos van pasando, etc. Ya todo esto que hay en la atmósfera, cuando está lloviendo, cuando está en estas condiciones. Eso disminuye la visión. Pero además, muchos vehículos tienen malos sus sistemas, por ejemplo, de desempañamiento y ven menos, ya desde adentro del vehículo hacia afuera ve menos y los motociclistas inclusive en sus cascos puede que también vean menos por temas de empañamiento, ¿cierto? Por temas de vaho. Entonces, ¿para qué aumentar el riesgo ahí si puedo ir en auto o puedo ir en micro? ¿Ya? A eso me refiero. Entonces, por esos dos lados, se vuelve mucho más peligroso tener que andar en estas condiciones, ¿ya? Y por eso yo lo evito, ¿ya? Ahora vamos con lo que dice el temario. El temario dice
Las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves, además de menor brusquedad en la conducción. ¿Ya? Queridos amigos, cuando hablamos de agua, o de cualquiera de las que hablamos anteriormente, ya vamos a repetirlas todas de nuevo, todo se reduce a andar más suave. Freno más suave. Acelero suave. Siempre todo más suave. Si yo lo hago más suave, la fuerza, las fuerzas que se tienen que dominar son menores. Ya no viene de golpe la fuerza, sino que va de a poquitito, ¿cierto? Y lo va dando tiempo al neumático para que se vaya adhiriendo al suelo. Si yo doblo rápido, acelero rápido o freno rápido, el neumático lo que va a hacer es que no va a tener tiempo para separar el agua que hay entre él y el suelo, y obviamente vamos a terminar teniendo un accidente. ¿Ya? Súper importante, queridos amigos míos. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, ¿ya? Obviamente guardo más espacio, obviamente ando más lento y obviamente lo más suave posible. ¿Para qué? Eh, para que los estrés en todos los sistemas sean lo menores posibles. ¿Ya? Después tengo, ya, esta parte importante, y con esta terminamos, ¿ya? La oscuridad. La oscuridad es algo que es difícil de manejar porque la tenemos todos los días. ¿A qué me refiero con esto? Para empezar, quiero, no sé si ustedes saben, pero hay personas que ven muy mal de noche. Y esas personas, si van a pedir licencia, igual se les puede dar licencia. Obviamente, dependiendo de los exámenes y todo eso. Hay personas que ven mal de noche y se les da licencia, pero se les da licencia con restricción. Restricción nocturna. No sé si se llama nocturna o diurna, pero la cosa es que con esa restricción, esa persona solo puede manejar de día. Si ya se hizo de noche, esa persona ya debería estar en su casa, por lo tanto tiene que planificar sus viajes. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Si usted conoce a una persona o si usted está en esta situación, respétele. ¿Por qué? Porque si esta persona anda en la moto sabiendo que no ve bien de noche y anda de noche, o de moto, en auto, dependiendo, es un riesgo. Y hay que considerar que se le está dando igual licencia, o sea, igual tiene la posibilidad de manejar. De día, sí, pero por algo se hacen los exámenes y por algo se le pone esta restricción a estas personas, ¿ya? Así que a respetar lo que las restricciones digan, lo mismo para la gente que usa lentes, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahora, eh, probablemente para la próxima licencia me van a pedir que use lentes, porque yo ya caché que veo, por un ojo veo súper bien, pero por el otro veo muy poco, ¿ya? O sea, lo veo muy poco, pero para los estándares de una licencia sí veo poco, ¿ya? Para una licencia clase C. Si fuera solamente clase B, probablemente no tendría tanto problema, pero para la C se pide un poquito más. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir al oftalmólogo, ver la forma de solucionar el problema, ya sea me pongo lentes o me opero, por ejemplo. Pero tengo que tomar esa responsabilidad y hacer, ¿ya? Súper importante. Entonces, capacidad para ver en la oscuridad, nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse en la oscuridad, ya. Importante. La capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores
claros. Es decir, los obstáculos entre más oscuros sean, menos los vamos a ver en la noche. Después dice, el riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Dice, cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Ojo con las luces. Lamentablemente tenemos una epidemia de luces LED y de otros tipos que son demasiado potentes para la aplicación que se necesita. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo tengo estas luces que son tan potentes, molesto y empeoro la visión de los que vienen sobre todo de frente. Como vienen de frente, ¿cierto? Estas personas con las luces altas o con luces demasiado potentes, puede ser que sean sus luces bajas, pero que son demasiado potentes y parecen luces altas. Voy a encandilar a las personas y eso puede producir accidentes. Por ende, traten al máximo siempre de usar las luces que corresponden. Si yo cambio las luces, también hay una normativa asociada a qué luces puedo usar y qué luces no puedo usar. ¿Ya? ¿Cuánto puedo aumentar la potencia de las luces, en definitiva? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Mañana vamos a retomar un poquito el tema de la oscuridad y seguimos también viendo este mismo temario mañana. Así que les mando un abrazo a todos. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo, que esto es Práctica 3.cl y espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. ¿Hay alguien conectado? Al parecer, Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? No te vi, no sé a qué hora te conectaste, pero te veo ahora, así que me aprovecho de despedir de ti y si tienes alguna duda, consulta, puedes hacerla en este preciso momento porque está a punto de cerrarse la clase. ¿Ya? Y si no, nos vemos mañana, amigo Eduardo. Espero que estés muy bien. Y eso, ¿ya? Me despido. Igual voy a quedar conectado, pero se va a cerrar la clase pronto de forma automática, ¿ya? Así que eso. Nos vemos. Cuídense mucho. Si alcanza a llegar un mensajito, lo leo y lo respondo, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao.